El Nuevo Mundo y los marranos. Así comienza Cristóbal Colón su relato de la expedición que le llevó a descubrir América. En el mismo mes en que sus majestades promulgaron el edicto para que todos los judíos fueran expulsados del reino y sus territorios, aquel mismo mes me dieron orden de emprender con hombres suficientes mi expedición de descubrimiento hacia las Indias. No deja de ser significativo que comenzara Cristóbal Colón hablando de este tema, y podría haber añadido que salió 1 o 2 días después de la partida del último judío y que las naves que transportaban a esos pobres exilados estaban a pocos metros de la suya. La verdad es que aparte de esa carta de Colón, hay muchas razones para creer que hay mucha relación entre los judíos y el viaje del descubrimiento. Hay teorías de que el mismo Colón viniera de una familia de conversos y que la difícil localización de sus orígenes pueda ser la prueba. Dice el historiador Cecil Roth que resulta irónico que los esfuerzos que se hacen para que se reconozca su nacionalidad española se basen en demostrar que pertenecía a esa raza que España estaba expulsando en ese mismo momento. En el caso de otros participantes en la expedición no hay duda de que eran judíos conversos. Dice Roth que la expedición fue posible gracias a un préstamo de Luis de Santángel, canciller y superintendente de la Casa Real, biznieto del judío Noé Chinillo. Dicen que si no fuera por él, la reina no hubiera prestado atención al proyecto de Colón. Gabriel Sánchez, tesorero de Aragón, era también de pura sangre judía, hijo de una pareja de conversos y sobrino del judío Alazar Usuf de Zaragoza. Fue también uno de los que patrocinó el viaje. La primera carta que escribió Colón para dar noticias de su descubrimiento fue dirigida a Santángel y a Sánchez. Otro de los protectores de Colón se llamaba Alfonso de Caballería. Era miembro de una famosa familia marrana, los de Caballería, y vicecanciller de Aragón. Juan de Coloma, secretario del rey, que también estuvo íntimamente ligado al proyecto, aunque era cristiano viejo, estaba casado con una hija de los de Caballería. Esto no debe extrañarnos porque muchos cargos importantes estaban en manos conversas. En esa época los judíos eran hombres de una cultura mucho más madura que la del entorno y en muchos casos eso les daba unas capacidades por encima de la mayoría. Estos conversos, que se convirtieron bajo amenaza, casi nunca lo hicieron por fe, sino para salvar la vida. El judaísmo es más una forma de ser y de vivir, no es una doctrina religiosa. Y por lo menos, al principio, los primeros conversos, aunque muy alejados del judaísmo de sus padres o abuelos, conservaban los conceptos judíos fundamentales y, aunque peligraban sus vidas, mantenían la unidad de Dios en un país donde la adoración de imágenes había empañado la esencia del monoteísmo. Antonio Homem, una de las víctimas de la conversión forzada en Portugal y nieto de Moisés Boino, llegó a ser en 1614 profesor de Derecho Canónico en la famosa Universidad de Coimbra. Se convirtió en el espíritu animado del grupo marrano que floreció en esa ciudad. Decía que la diferencia entre cristianismo y judaísmo era la adoración de imágenes y la observancia del Shabbat. Esos conversos, por lo menos al principio, intentaban evitar al máximo entrar en iglesias y trabajar en Shabbat. Eso les permitía no alejarse demasiado de los fundamentos básicos del judaísmo y les hacía diferentes en esencia, aunque no al exterior. Es verdad que la cultura ambiente con los siglos fue madurando y que ellos se alejaron cada vez más del judaísmo de sus antepasados y al final se fundieron en la masa. Hoy no se les reconoce. Entre los participantes al viaje del descubrimiento se sabe que dentro del personal de la expedición hubieron también muchos judíos. Alfonso de la Calle, cuyo nombre indica que había nacido en el barrio judío, Rodrigo Sánchez, pariente del tesorero de Aragón, un tal Marco, que fue cirujano de a bordo, Mestre Bernal, que había sido reconciliado como judaizante, fue el médico de la expedición. En cuanto a Luis de la Torre, que se unió a la expedición como intérprete, fue bautizado inmediatamente antes de zarpar. No hay que olvidar a los judíos profesos, que también participaron en el descubrimiento,
como los científicos Abraham Zacuto, el astrónomo, y Crescas, el geógrafo, y algunos financieros como Abraham Señor. Como recompensa por patrocinar el viaje, se le dio a Santángel la primera autorización real para exportar granos y caballos a América. Pronto se dieron cuenta los marranos de las posibilidades del Nuevo Mundo y se trasladaron a él. Pero la Inquisición les persiguió hasta allí y durante los años siguientes se hicieron repetidos intentos para que no emigrasen. La pesadilla de la Inquisición siguió a los marranos hasta su nuevo hogar, ese nuevo mundo cuyo descubrimiento se debía en parte a su energía y espíritu emprendedor. Martina Lasri para Radio Sefarad.